En el video anterior llegamos a determinar la fórmula de Poiseuille para el cálculo de las pérdidas de energía en un escurrimiento laminar en un tubo de sección circular. También vimos cómo era la distribución de velocidades en la tubería y también determinamos cuál era el valor de la velocidad media. Ahora, si uno recuerda la ecuación de balance de energía, uno trabajaba con la velocidad media en lugar de trabajar con las velocidades cuando uno trabajaba con un tubo de corriente y consideraba para ello el coeficiente de Coriolis. Este coeficiente de Coriolis vinculaba la potencia cinética real del escurrimiento con una potencia cinética ficticia y entonces uno determinaba el coeficiente de Coriolis, que lo podíamos expresar de esta manera en función de la velocidad al cubo y de la velocidad media al cubo. Fíjense que si uno conoce cómo es la distribución de velocidades y lo obtuvimos en forma teórica, uno entonces podría determinar también en forma teórica el coeficiente de Coriolis para el escurrimiento laminar en un tubo de sección circular, que es lo que vamos a plantear ahora. Habíamos visto en la clase anterior cuánto valía el valor de la velocidad y teníamos la distribución de las velocidades en función del radio, con un valor máximo en el centro de la tubería y 0 en contacto con los bordes sólidos y con una distribución de velocidades parabólica. Y también habíamos visto cuánto valía la velocidad media. ¿Sí? Entonces, reemplazando, mejor dicho, estos valores en la ecuación del coeficiente de Coriolis y trabajando también para resolver la integral con un diferencial de área como hicimos antes, trabajando con un diferencial de área que sería un aro de diferencial correspondiente con un diferencial de área, con un diferencial de radio de R, donde en este diferencial de área uno sabe que como la velocidad es función del radio, en cualquiera de estos puntos del diferencial de área podría tomar como una misma velocidad, que va a ser función justamente del radio R. Entonces, reemplazando todo en la ecuación del coeficiente de Coriolis, nos va a quedar la siguiente ecuación. Es un poco compleja la ecuación, pero si uno empieza a sacar los términos que son constantes en la sección, es decir, que no tengo que, no importa en relación a la integral entre 0 y r, el diferencial de r, son parámetros constantes de la sección, salen un montón de parámetros constantes que se nos van a ir compensando con estos otros parámetros constantes que tenemos acá. Es decir, bueno, resolviendo esta ecuación, finalmente se simplifica de esta manera, donde solamente nos va a quedar en función de algunas constantes y de los radios. Y para resolver nuevamente esta integral, es conveniente reiterar el cambio de variable con el parámetro psi que habíamos utilizado antes. Es decir, que reemplazamos nuevamente por el mismo parámetro. Evidentemente los límites de integración se cambian como cambiaron antes, y entonces podemos proceder a realizar la integración para determinar el coeficiente de Coriolis para escurrimiento laminar en un tubo de sección circular. Nos queda así esta integral que podemos resolverla. El psi, como está el cubo, nos va a quedar como psi a la cuarta sobre 4 y los límites de integración ahora son estos, es decir, que se integra entre el radio de la tubería al cuadrado y 0, con lo cual el alfa de Coriolis nos va a quedar resuelto de esta manera, que si uno simplifica, fíjense que no se nos va este radio a la 8 con este radio a la 8, el menos con el menos, y nos va a quedar 8 sobre 4, es decir, que el alfa de Coriolis vale 2. Que de alguna manera ya lo habíamos anticipado cuando habíamos visto antes, habíamos dicho que en escurrimientos turbulentos el alfa de Coriolis era aproximadamente 1, mayor que 1 pero cercano a 1, y que en los escurrimientos laminares el alfa de Coriolis para un tubo circular valía 2. Fíjense que vale 2
y en forma teórica hemos determinado que el coeficiente de Coriolis vale 2. Es decir, que cuando tenemos un flujo de un escurrimiento que uno lo puede trabajar como newtoniano, laminar, donde los esfuerzos viscosos son predominantes respecto de los de inercia, vamos a tener una distribución de velocidades parabólica que le va a corresponder un alfa de Coriolis igual a 2. Otro parámetro interesante para caracterizar el flujo de los escurrimientos laminares en tuberías es el de las tensiones tangenciales. Y como vimos antes, como tenemos un gradiente de velocidades que se va reduciendo a medida que aumenta el radio, habíamos visto que las tensiones de corte sobre determinados cilindros de radio R van a estar dados por la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidades con el signo cambiado para que nos quede positivo, ¿sí? Evidentemente, si uno toma un elemento de radio R, las tensiones de corte van a tratar de oponerse al escurrimiento y evidentemente van a tener sentido. Si uno tiene un sentido del escurrimiento de izquierda a derecha, las tensiones de corte en el borde lateral del cilindro que estamos considerando de radio R va a tener sentido opuesto. Esta expresión surgía en la clase anterior de considerar la sumatoria de fuerzas igual a 0 cuando aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento. Es una de las ecuaciones que obtuvimos en la clase pasada. Y si uno sabe que tau es mu por menos dV de R y dV de R tiene este valor, nos queda que tau va a ser igual a gamma por J por R sobre 2L. ¿Qué implica esto? Fíjense que tau es una función lineal del radio, es decir, que tenemos distribución lineal de tensiones tangenciales. Es lo que está esquematizado aquí abajo. Fíjense que para R igual a 0, la tensión tangencial es 0 y va a ser máxima cuando R se corresponda con el radio de la tubería, es decir, con radio mayúscula. Si uno quisiera calcular la fuerza de resistencia friccional en el contacto entre el fluido y el borde sólido, uno tendría que integrar en lo que es el área lateral de la tubería, en una determinada longitud L, las tensiones de corte, es decir, que la fuerza de resistencia entre que el borde sólido ejerce sobre el fluido va a estar dada por la tensión de corte cuando R es igual al radio de la tubería, es decir, al radio mayúscula, por 2pi por R, o sea, el perímetro, por la longitud, es decir, el área lateral de contacto entre fluido y tubería. Esto nos da que la fuerza de resistencia friccional entre fluido y contorno sólido es pi por radio al cuadrado por gamma por J, es decir, la pérdida de energía entre secciones. Un parámetro de interés, sobre todo para entender cómo funciona y cómo se desarrolla el perfil de velocidades, tiene que ver con la longitud de entrada. Porque, bueno, una conducción tiene que tener un comienzo. Al comienzo de la conducción, asumamos por ejemplo que la conducción se conecta a un recipiente de grandes dimensiones, el flujo de entrada tiende a ser bastante uniforme. ¿Por qué? Porque todavía no hay efecto de las paredes tratando de frenar el flujo. Pero bueno, a medida que se empieza a desarrollar el escurrimiento, las partículas que están en contacto con el borde sólido tienden a se frenan y hay una transmisión de ese efecto en todo lo que es el escurrimiento, pero ese fenómeno se produce en forma gradual. Fíjense que uno, desde que el flujo entra a la tubería hasta que se logra el perfil completamente desarrollado de velocidades, que es el que obtuvimos antes, donde teníamos un perfil parabólico, hay un proceso donde se va a ir transmitiendo los efectos viscosos
al resto del escurrimiento. A medida que avanza el escurrimiento, ese efecto va tendiendo a acercarse al centro de la tubería hasta que a una cierta distancia, que la llamamos longitud de entrada, es donde tenemos el perfil totalmente desarrollado. Y evidentemente el gradiente de velocidades también va cambiando. A medida que vamos avanzando en la tubería hasta llegar a la longitud de entrada, el gradiente de velocidades se va haciendo progresivamente cada vez más suave. ¿Por qué? Porque acá en un pequeño tramito tengo que cambiar mucho la velocidad, acá tengo una distancia mayor para generar la variación entre 0 y la velocidad máxima. Entonces, como la tensión de corte tiene que ver también con el gradiente de velocidades, aquí es mucho más brusco que acá, entonces las tensiones de corte en el primer tramo de la tubería también son mayores. Es decir, que hay un tramo inicial donde el perfil de velocidades hasta llegar a ser parabólico se va desarrollando. Esta longitud, que la llamamos longitud de entrada, para escurrimiento laminar uno puede decir que es aproximadamente 0,05 del Reynolds por el diámetro. Evidentemente este es un parámetro empírico que surge de las observaciones. Y en esta longitud de entrada las tensiones de corte son algo mayores a las que vimos antes cuando ya vemos que el flujo está completamente desarrollado. Si bien las tensiones de corte son algo mayores y eso implicaría que hay una resistencia friccional, una fuerza friccional mayor que va a generar mayores pérdidas de energía, como las velocidades en el flujo, en los escurrimientos laminares, son bajas, las pérdidas adicionales en este tramo, que no es muy largo, también son bajas. Entonces en tramos de conducción suficientemente largos puede ser despreciado el efecto de la longitud de entrada, pero bueno, hay que entender que el perfil de velocidades no se desarrolla de un instante para otro. Sabemos que en la naturaleza todo tiene una cierta transición y esa transición se va a ir desarrollando en esta longitud que llamamos longitud de entrada. Hasta ahora hemos visto los escurrimientos de Poiseuille para una tubería de sección circular. Ahora vamos a plantear el escurrimiento de Poiseuille, pero entre placas planas. Es decir, que va a ser un análisis de un flujo como si fuese bidimensional. En el plano normal a lo que sería la pantalla, es como que en sucesivos planos paralelos el fenómeno es igual, es decir, que uno trabaja como si fuese de ancho infinito y que el fenómeno en la dirección normal al plano en el que estamos mirando no tiene modificaciones. Entonces, en este caso, uno también podría resolverlo como hicimos antes con las ecuaciones de Poiseuille, pero lo que vamos a hacer aquí es resolverlo planteando las ecuaciones de Navier-Stokes. De esta manera también uno podría haberlo hecho para una tubería de sección circular. En este caso, entonces, vamos a resolver el escurrimiento de Poiseuille entre placas planas utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes en el plano XY, ¿sí? No tiene sentido utilizar el plano Z porque no hay ni velocidades en la dirección Z y el fenómeno para cualquier plano paralelo a este va a ser idéntico. Vamos a considerar movimiento permanente y uniforme. Bueno, aquí está lo de suponemos ancho infinito, es decir, podemos trabajar en forma bidimensional. Y vamos a trabajar también considerando campo gravitacional terrestre. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, las ecuaciones de Navier-Stokes serían estas. Fíjense que como estamos trabajando en el plano XY, vamos a considerar solamente las velocidades U y V, o sea, las ecuaciones en X y en Y. Estas serían las ecuaciones generales para campo gravitacional terrestre y escurrimiento permanente y uniforme. Fíjense que acá campo gravitacional terrestre es porque estamos utilizando gamma z aquí, en lugar de las fuerzas de masa.
Ahora, como tenemos movimiento uniforme, no hay variaciones de la velocidad u a lo largo del recorrido, ¿sí? Porque la velocidad se mantiene constante en el recorrido por ser escurrimiento uniforme. Y si de u a de x es 0, evidentemente la derivada segunda de u respecto de x va a ser 0 también. Como el movimiento es unidireccional, tenemos solamente velocidades en la dirección del escurrimiento, o sea, en la dirección x. No vamos a tener velocidades en la dirección y, es decir, que b es igual a 0. Y si b es igual a 0, todas las derivadas de b también van a ser igual a 0. Entonces, si uno reemplaza todos estos términos en las dos ecuaciones anteriores, que son las ecuaciones generales de Navier-Stokes para escurrimiento permanente y campo gravitacional terrestre, nos va a quedar que la primera ecuación, o sea, la ecuación en x, nos queda 1 sobre ρ por la derivada parcial de gamma z más p respecto de x, igual a la viscosidad cinemática por la derivada segunda de u respecto de y. Eso para la primera. Y para la segunda, fíjense que este término era 0, este término era 0, con lo cual nos va a quedar de este lado de la igualdad 0. Y de este lado de la igualdad, este término era 0, este término era 0, con lo cual lo que nos queda es que 1 sobre ρ de la derivada respecto de y de gamma por z más p va a ser igual a 0. ¿Esto qué indica? Que que tenemos distribución hidrostática de presiones en la dirección normal al escurrimiento y entonces solamente vamos a tener como ecuación para analizar, y considerando que ya sabemos que vamos a tener distribución hidrostática de presiones en la dirección normal, la primera de las ecuaciones. Ahora, si no hay variación de la energía piezométrica en la dirección normal, solamente va a haber variación de la energía piezométrica en la dirección longitudinal, o sea, en la dirección del escurrimiento. Entonces la derivada parcial la podemos transformar en derivada total. Y si la variación de la energía piezométrica es constante en el recorrido, tenemos que la podemos plantear como gamma por z más p en la sección 2 menos gamma por z más p en la sección 1 sobre la longitud, porque este es el parámetro constante. Y despejando gamma y sabiendo lo que la pérdida de energía va a estar dada por la diferencia de energías piezométricas, nos queda que la derivada de gamma z más p respecto de x es igual a menos gamma por j sobre l, y que va a ser constante para toda la distribución longitudinal del escurrimiento, ¿sí? O sea, en el escurrimiento en la dirección x va a tener una pérdida que va a estar dada por esta expresión y que va a ser constante en todo el recorrido. Entonces uno en la ecuación anterior de Navier-Stokes puede reemplazar este término por esto de acá y nos va a quedar que gamma por j sobre l es igual a ρ por la viscosidad cinemática por la derivada segunda de la velocidad u respecto de y. Ρ por b, ρ por nu es, o sea, ρ por la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica, entonces directamente podemos trabajar con mu. Y como solamente va a haber variación de la velocidad u en la dirección y, podemos reemplazar esta derivada parcial por las derivadas totales. Y entonces, si reemplazamos la derivada parcial por las derivadas totales, podemos empezar a integrar. Y hacemos una primera integral. Al integrar esta expresión que habíamos visto acá respecto de y, nos va a quedar que la derivada de u respecto de y va a ser igual a menos gamma por j por l por mu, que son todos parámetros constantes en el escurrimiento, por i.
Y acá va a aparecer una primera constante de integración, aquí no la puse, sería una constante A. Esta constante A la podemos obtener como a partir de las condiciones de borde, y las condiciones de borde indican que cuando I es igual a 0, o sea, en el centro de nuestro escurrimiento, fíjense que I igual a 0 se corresponde con la parte central del perfil de velocidades, du a de I es igual a 0, ¿sí? Porque vemos que en el centro no hay variación de la velocidad respecto de I. Entonces, esto hace que la constante A sea igual a 0. Ahora, partiendo de esta expresión, tenemos que U podemos integrarlo y nos va a quedar entonces que va a ser igual a menos la integral del segundo término, que es gamma por j sobre 2 por mu por L por I cuadrado. Fíjense que la integral de I es I cuadrado sobre 2, por eso nos queda este parámetro. Y acá aparece una nueva constante de integración que es B. Para determinar la constante de integración B, vamos a utilizar entonces otra condición de borde, que sería que cuando I es igual a B sobre 2, o sea, en contacto con los contornos sólidos, la velocidad es igual a 0. Entonces, reemplazando estas condiciones de borde en esta ecuación, nos queda que la constante B vale esto, y reemplazando entonces la constante B en esta ecuación, nos queda finalmente la ecuación general de la distribución de velocidades para un escurrimiento laminar entre placas planas, que sería el escurrimiento de Poiseuille entre placas planas, y entonces tenemos que U, la velocidad en la dirección del escurrimiento, va a ser igual a gamma por J sobre 2 mu por L por B sobre 2 al cuadrado menos I cuadrado. ¿Sí? Fíjense que nuevamente tenemos un perfil parabólico de velocidades. ¿Dónde vamos a tener el valor máximo de la velocidad? Cuando I se iguala a 0, es decir, en el centro, en el eje, entre las dos placas planas. Y en ese caso, cuando I vale 0, la velocidad máxima vale gamma j sobre 8 mu por L por B al cuadrado, donde B era el espesor entre las dos placas. Para determinar el caudal, nuevamente, uno debiera integrar el valor de la velocidad por el diferencial de área. Acá, como uno estaba trabajando con un ancho infinito, vamos a trabajar con el caudal por unidad de área. Entonces, el caudal específico, que es el caudal por... No, perdón, no es el caudal por unidad de área, sino que es el caudal por unidad de longitud. Entonces, el caudal específico, que es el caudal por unidad de ancho o por unidad de longitud, va a ser igual a la velocidad por el diferencial de I, y vamos a integrar entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Acá reemplazamos el valor de la velocidad que obtuvimos para obtener el perfil de velocidades parabólico en el escurrimiento de Poiseuille entre placas planas, y hay que resolver esta integral. Esta integral se puede resolver, hay que hacer, fíjense que uno puede determinar con facilidad la resolución de esto. Fíjense que esto sería la integral de dos términos. Uno puede hacer gamma j sobre 2 mu L por este término y gamma j sobre 2 mu L por este término. La integral del primer término va a ser todo el término por I, donde I va a estar entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Y el segundo término nos va a quedar menos gamma j sobre 2 mu L, y acá como era I al cuadrado va a ser I cubo sobre 3, también entre menos b sobre 2 y b sobre 2. En definitiva, reemplazando todo, nos va a quedar esta expresión del caudal, que
rápidamente uno la puede simplificar y nos va a quedar que el caudal por unidad de longitud, es decir, el caudal específico, caudal por unidad de ancho del escurrimiento, va a ser igual a gamma j por b al cubo, b era el espesor entre placas, sobre 12 mu por u. Y la velocidad media es el caudal específico sobre b, que sería la altura la distancia entre placas, y entonces nos queda que la velocidad media es gamma j b cuadrado sobre 12 mu por e. Y si uno lo compara con la velocidad máxima, vemos que la velocidad máxima es 3 medios de la velocidad media. Del valor de acá, o sea, de la ecuación de la velocidad media, uno podría despejar j y vemos que j es 12 mu, es decir, la viscosidad dinámica, por L, la longitud entre secciones, por U, que es la velocidad media, sobre gamma por B cuadrado, que era el espesor entre placas, y esta sería la ecuación que nos da la pérdida de energía entre dos placas planas paralelas, que sería la ecuación de Poiseuille entre placas planas.